¿Cómo pudo proceder de esa manera? Si yo hubiese sido fulano o sutano, habría hecho esto o habría hecho aquello o habría contestado de esta manera. Pero si bien eso podría funcionar en ocasiones a escala horizontal, o sea, entre seres humanos, eso nunca funciona a nivel vertical. Juntos, aprendamos a escuchar la voz del Señor a través del estudio de su palabra. Aprendamos a obedecer sus principios y que su verdad se establezca en nuestras vidas. Bienvenidos a un discipulado en línea de la Iglesia Cristiana Dios es Fiel.
para el Señor. Sí, Señor. Todo reconocimiento es dado a... Señor, nos presentamos ante ti para agradecerte por todo lo que tú haces con nosotros, porque es tu amor, es tu tierno cuidado, es tu protección y tu provisión, Señor, la que siempre está velando por nosotros, a pesar de que nos estamos siendo fiel. Por eso, Señor, Señor, porque nos permites elevar nuestra alabanza, nuestro agradecimiento y todo nuestro ser, Señor, como una ofrenda grata delante de ti. Te adoramos, te exaltamos, Señor. Y ante ti, ¿qué podemos hacer, Señor, sino presentarnos tal cual somos? Tú conoces nuestros sueños, nuestras debilidades, los retos, Señor, que tú mismo has permitido que se presenten en nuestra vida. Lo único que sabemos es que separados de ti nada podemos hacer. Por eso declaramos una vez más nuestra plena confianza en ti, nuestra absoluta dependencia a tu ser. Te adoramos, Señor, y en el nombre santo de nuestro Señor Jesucristo nos depositamos una vez más en tus manos, reconociendo, Señor, que todo procede de ti. Te adoramos, te exaltamos. En Cristo Jesús hemos orado. Amén y amén. Amados hermanos, antes de dar paso a la exposición de la palabra, una vez más queremos recordarles a ustedes del Ministerio Puntos Faro de nuestra Iglesia Dios es Fiel. Sabemos que algunos de ustedes forman parte de los Puntos Faro y de hecho sé que en este momento en el mismo chat que mantenemos en vivo durante esta transmisión, muchos de ustedes se pueden identificar, pero para quienes no son aún parte de estas reuniones, queremos invitarlos para que se unan a nosotros a estudiar la palabra de nuestro Señor. Cada día de la semana tenemos un punto faro. Al momento todavía nos seguimos reuniendo por Zoom y en cada uno de ellos tenemos un tiempo de edificación para estudiar más de la palabra de nuestro Señor. Y al ser un grupo pequeño, esto nos permite mantener un mejor contacto, una mejor comunicación con las personas de que están en el punto faro. Compartimos inquietudes, aprendemos más sobre la Biblia. Si es que hay alguna necesidad de oración, en ese mismo momento compartimos con hermanos en la fe. Y qué hermoso saber que el Señor nos pone un lugar para ser edificados y después dar fruto, porque ese es el objetivo de un punto faro, el poder dar luz y el brindar a otros el conocimiento que vamos adquiriendo de la palabra de nuestro Señor. Hay diferentes espacios o áreas de servicio en donde las personas que están involucradas en un punto faro forman parte también. Así que ya lo saben, amados hermanos, pueden ustedes ser parte de la bendición de ser parte o miembro de un punto faro. Si usted necesita más información, por favor, no dude en comunicarse con nosotros. En el teléfono WhatsApp que aparece en este momento en pantalla, usted podrá recibir la información de un punto faro, los horarios también que se mantienen las reuniones, los horarios, tanto días como horas fijas de reunión, y con esta información usted podrá ser parte de estas reuniones. Así que no dude en tomar contacto con nosotros, que para nosotros será un privilegio el poder servirlos. Ahora, amados hermanos, también queremos una vez más recordarles a ustedes que este día domingo tenemos nosotros nuestras 2 reuniones a las 9 y a las 11 de la mañana. Y de verdad que damos gracias a nuestro Padre Eterno que Él ha permitido que las restricciones estén cambiando, que ya los niveles de contagio estén un poco controlados. Nosotros no vamos a bajar la guardia. Como iglesia mantenemos las normas básicas de bioseguridad, aún mantenemos el aforo limitado. Sin embargo, al ya no tener tantas restricciones, vemos que más personas están acudiendo a las reuniones del día domingo. Así que los esperamos a todos puntuales. Les entrego ahí un dato. La reunión de las 9 de la mañana aún es mucho más cómoda en espacios. Así que por favor también tome en cuenta eso para que usted pueda organizarse y llegar puntualmente. Recuerde, 15 minutos antes de cada reunión, las puertas del templo estarán abiertas para que usted tenga su ingreso. Aún debemos cumplir con las normas de bioseguridad y una de ellas, nuestros hermanos ujieres nos dirigen a los puestos que vamos en orden llenando en la iglesia.
Esto lo mantenemos y lo vamos a seguir teniendo para evitar aglomeraciones, cuidarnos los unos a los otros y también, sobre todo, para mantener un orden dentro de la congregación. Así que desde ya les damos gracias a todos ustedes por cumplir con las disposiciones que la pastoral ha entregado al equipo de Ujieres que nos asiste domingo a domingo. Los esperamos. Ahora sí, disponemos nuestro corazón para recibir la enseñanza en esta noche. Oremos. Bendito Padre eterno, una vez más queremos agradecerte por tu preciosa y bendita palabra. Gracias, Señor, por todo lo que tú sigues obrando y haciendo en nuestras vidas, en nuestras mentes y corazones. Y sabemos, Señor, que delante de ti, ¿qué podemos esconder? Tú conoces nuestros defectos, nuestros pecados y las cosas que están lejos de tu santa voluntad. Te rogamos, Padre, Señor Espíritu Santo, que a través de tu palabra sigas tú hablando a nuestros corazones y nos permitas identificar aquellas cosas que están mal para poder enmendarlas, cambiarlas y vivir de acuerdo a tus principios. Te adoramos a ti, te exaltamos a ti, Señor, y te damos gracias por usar la vida de nuestro querido pastor Edguitar Silva. Guárdalo a él, a su familia, y gracias, Señor, por lo que sigues haciendo en nuestras vidas. En Cristo Jesús hemos orado. Amén y amén. Amados hermanos, la bendición de mi Señor sea con cada uno de ustedes. Como siempre, contentos de poder compartir la bendita palabra de Dios, y doy gracias al Señor por cada una de sus vidas. Estamos en esta porción de la palabra de Romanos capítulo 11, versículo 33, y habíamos compartido ya la primera parte con respecto a entender la infinita sabiduría de Dios. Hemos sido desafiados a confiar en ese Dios inescrutable. Y en esta segunda parte, después de haber compartido la infinita sabiduría de Dios, quiero compartir esta verdad de que el hombre es incapaz de entender plenamente las actuaciones de Dios. Vamos a ver nuevamente Romanos capítulo 11, versículo 33, y consideremos la segunda parte. Dice: cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Habíamos visto ya, oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Ahora la segunda parte: cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Al hablar de Dios, en este contexto en particular, mis amados, Pablo no se refiere a la ejecución de la justicia de Dios al castigar a los pecadores, no, sino más bien a sus decisiones o procedimientos. ¿Con qué juicio él obra? ¿Con qué entendimiento él procede? Este uso es similar al que damos cuando decimos tiene buen juicio, para referirnos al hecho de que actúa con prudencia, de que actúa con sencillez. ¿Y qué dice Pablo en este texto con respecto a las decisiones de Dios, amados? Las decisiones perfectas de Dios, los decretos o disposiciones de Dios. Pablo dice que estas decisiones, estos decretos, estas disposiciones de Dios son insondables. Amados, para poder entender un poco esta verdad, las embarcaciones usaban sondas para poder medir la profundidad del agua. De modo que lo que Pablo nos diciendo aquí es que somos incapaces de entender cabalmente la profundidad de las decisiones de Dios. Podemos sumergirnos en el océano y, dependiendo de nuestra capacidad, llegaremos a cierto punto de comprensión, llegaremos a cierta profundidad, pero es imposible llegar al fondo con respecto a las decisiones, decretos o procedimientos de Dios. Podremos sumergirnos hasta cierto punto,
Pero habrá un momento en que tendremos que detenernos, porque ya no podremos descender más en esa profundidad. Por más capacidad y conocimiento que un hombre posea, tanto de la Biblia como de la teología, cuando trate con la mente de Dios, siempre quedará debajo de sus pies un océano infinito. Los juicios de Dios, amados, son insondables. Habíamos aprendido que Dios es conocible, pero a la vez es inescrutable. Nunca te olvides de esto. Los juicios de Dios son insondables y sus caminos, es decir, los métodos que usa para llevar a cabo sus planes son inescrutables. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos, o sea, sus métodos. Esta palabra inescrutable señala algo que no se puede rastrear. Se usaba para el cazador que iba detrás de la presa siguiendo las huellas del animal, pero luego se daba cuenta de que había perdido el rastro por completo. Inescrutable. Así son los caminos de Dios, dice Pablo, inescrutables. O sea, es imposible para el hombre comprenderlos plenamente. En el mar fue tu camino, dice el salmista, y tus sendas en las muchas aguas, y tus pisadas no fueron conocidas. Salmo 77, 19. Qué gráfico es el salmista para hacernos entender esta verdad. Lea Salmo 77, 19. En el mar fue tu camino. ¿Cómo haces un camino? Y tus sendas en las muchas aguas, y tus pisadas no fueron conocidas. Amados, así como no podemos rastrear la estela de un bote en el océano, así tampoco podemos rastrear los caminos de Dios hasta el fin. Pablo declara en 1 Corintios capítulo 2 versículo 11, Primera de Corintios capítulo 2 versículo 11, que así como las cosas del hombre solo las conoce su propio espíritu, Pablo dice, así tampoco nadie conoce las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios. En otras palabras, solo Dios se conoce perfectamente a sí mismo. Amados, nosotros podemos y debemos conocer a Dios, y eso es lo que hacemos. Cada noche, en cada discipulado, cada día domingo que vienes a la congregación, si tú eres parte de un punto faro, el propósito es conocer cada vez más a Dios mientras nos relacionamos los unos con los otros. Amados, esa es la tarea más grande que tiene el hombre, la meta más grande que tiene el hombre, tal como lo mencionamos, es conocer a Dios y luego conocerse a sí mismo. Así que nosotros podemos y debemos conocer a Dios. Podemos, porque Dios nos ha dejado su creación, nos ha dejado su palabra, y sobre todo podemos conocerle a través de nuestro Señor Jesucristo. Y debemos, porque Dios nos concede la vida. Pero el creyente nunca debe olvidar que ese conocimiento tendrá un límite, sobre todo cuando nos enfrentamos a situaciones que a nuestros ojos no parecen tener sentido. Si tú estás viviendo alguna situación que dices, pero es que no me cuadra, pero es que ¿qué lógica tiene? Pero ¿qué sentido hay de que pase lo que está pasando? Amados, no debes olvidar nunca que nuestro conocimiento tiene un límite. Mientras que el conocimiento de Dios es infinito. Él es insondable, Él es inescrutable. Muchas veces nosotros juzgamos las acciones de otros tomando como punto de referencia lo que nosotros hubiésemos hecho de haber estado en su lugar. Sí te ha pasado, ¿no es cierto? Que tú has dicho, ¿cómo pudo
¿cómo pudo proceder de esa manera? Si yo hubiese sido fulano o sutano, ¿habría hecho esto o habría hecho aquello o habría contestado de esta manera? Pero si bien eso podría funcionar en ocasiones a escala horizontal, o sea, entre seres humanos, eso nunca funciona a nivel vertical. Así que cometen un grave y peligroso error los que intentan evaluar las decisiones y los métodos de Dios con un parámetro humano. Una vez más, guarda esto en tu corazón. Cometen un grave y peligroso error los que intentan evaluar las decisiones y métodos de Dios con un simple parámetro humano. Inconscientemente piensan, si yo fuera Dios, lo hubiese hecho de otro modo. Amados, pero no tenemos ni el conocimiento ni la sabiduría que Dios tiene. Ese fue el problema que Job afrontó en su momento. Él pasó por grandes aflicciones, la pérdida de todos sus bienes, luego la pérdida de todos sus hijos y finalmente la pérdida de su salud. Amados, y como todo esto fuera poco, tuvo que enfrentar la incomprensión de su propia esposa y de sus 3 amigos. Pero ninguna de esas cosas fue para Job tan dolorosa como la perplejidad que le causaba la actuación de Dios en todo esto. Cuando leemos nosotros en el libro de Job, no encontramos en ningún lugar una petición a Dios para que le devolviera sus bienes materiales. Él nunca le dijo, Señor, devuélveme los bienes materiales, devuélveme la salud. Ni siquiera le dijo, dame más hijos. Lo único que Job pedía una y otra vez era una explicación. Le decía, Dios, tú sabes que no soy impío, tú sabes que he andado en integridad delante de ti. ¿Por qué ha venido todo esto a mi vida? ¿Por qué tantas aflicciones? Dios, explícame por qué tanto dolor. Amados, esa perplejidad era para Job sumamente dolorosa. Nada podía compararse con el sufrimiento interno que le causaba el no poder comprender, el no poder entender por qué Dios actuaba de la forma en la que actuaba. Si tan solo pudiera tratar este asunto directamente con Dios, diría alguien, si tan solo me dieran una explicación. Job planteaba este argumento. Finalmente vemos en el capítulo 38 de Job que Dios accede a la petición de Job. El Dios Todopoderoso rompe su silencio, pero en vez de responder a sus preguntas, más bien multiplica sus interrogantes. Le dice el Señor a Job, ahora ciñe como varón tus lomos, y yo te preguntaré, y tú me contestarás, ¿dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber si tú tienes inteligencia. ¿Quién ordenó sus medidas si lo sabes? ¿O quién extendió sobre ella cordel? Y así continúa Dios, formulando preguntas tras pregunta, todas totalmente fuera del alcance de la comprensión de este hombre, Job. Este hombre que tanto insistió en que se le diera una explicación. Sin embargo, Dios quería que Job viera sus limitaciones. Amados, esta es una lección que todo creyente debe aprender si desea llegar a ser cristiano maduro y estable. Muchas veces nuestras actitudes ante las dificultades de la vida revelan que consciente o inconscientemente estamos haciendo exigencias similares a las de Job. Decimos, pero es que esto no entiendo, pero es que esto explícame, Dios, tienes que explicarme lo que estás haciendo, porque para mí no tiene ningún sentido. Pero tales exigencias, mis amados, presuponen 2 premisas que son completamente falsas. Cuando le decimos, tienes que explicarme porque no entiendo, la primera es que tenemos el derecho de demandarle a Dios una explicación y estamos equivocados. Y la segunda es que si Dios accediera a nuestro reclamo, entonces significa que estaríamos capacitados para entender cabalmente todo lo que Dios está haciendo.
algo que es imposible. Lo cierto es que Dios no está obligado a darnos ninguna explicación de sus actos. Como dice Eliú, amigo de Job, en su discurso, él no da cuenta de ninguna de sus razones. Job 33:13. Job 33:13. Él no da cuenta de ninguna de sus razones. Y aún si accediera a darnos una explicación, amados, la mayoría de veces no podríamos entender plenamente su modo de obrar. Así que debemos aceptar humildemente que la mente de Dios está fuera del alcance de nuestro entendimiento. Dios llevó a Job a entender que él era una criatura limitada, como muchas veces Dios nos lleva a nosotros a entender que somos criaturas limitadas. Dios le llevó a Job a entender que a la vez que le llevó a meditar en aquellas cosas que sí conocía, aquellas cosas entonces debía entender que había cosas que no iba a entender nunca y otras que sí podía entender. Él ha hecho un universo maravilloso que revela tanto su bondad como su sabiduría, de manera que podemos confiar en Él, amados. Confía en Él, descansa en Él, aún en medio de aquellas circunstancias que no eres capaz de entender. Confía en Él, descansa en Él. Mi amado hermano, mi amada hermana, no es necesario que Dios levante por completo el telón de la providencia para que podamos confiar en Él. No necesitas ver con tus propios ojos todo lo que Dios está obrando, o peor, todo lo que Dios va a obrar. Ese mismo Dios, hermano, hermana, ese mismo Dios que creó el universo y que gobierna todas las cosas con su poder, es el mismo en cuya mano está tu vida. Está tu vida en esas manos preciosas. No necesitas que Él te explique todos sus planes con detalle para que puedas recién empezar a descansar o confiar en Él. No te olvides que si accediera Dios a explicarnos, tampoco lo entenderíamos. Lo que Él ha revelado de sí mismo a través de su creación y de su palabra, diga conmigo, es suficiente. Diga, es suficiente. Así que tratemos de imaginarnos por un momento, póngale video por un momento las repercusiones que tienen las acciones de cada ser humano y cada cosa que ocurre en el mundo, como si se trataran de ondas que se forman en el agua de un estanque a la caída de una piedra. Son innumerables las repercusiones que cada acción humana puede tener en otros. Nosotros mismos no somos conscientes de la forma en la que nuestra vida puede afectar a un montón de personas en un momento dado. No somos conscientes. Ahora imaginémonos que en vez de una piedra son 10 las que han caído en el estanque y tratemos de visualizar cómo las ondas de todas ellas chocan entre sí, interactuando unas con otras. Pero ahora supongamos que no son 10, sino son 100 piedras que caen en un estanque y provocan estas olas y chocan. O imagínate que no son 100, son 1000 o 1.000.000 o 6 billones, entonces tendremos una idea aproximada de la enorme complejidad de la providencia divina que gobierna todas las cosas y todos los seres para su gloria y para el bien de su pueblo. Todo esto es sin eliminar en absoluto la responsabilidad humana, por favor. Por un lado, la soberanía y la providencia de Dios, y por otro lado, la responsabilidad humana. ¿Cómo podemos entender esto? ¿Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos?
Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Somos responsables, seres responsables delante de Dios, y a la vez Dios tiene el control de todas las cosas. No te rompas la cabeza. Tienes que reconocer que somos seres limitados. El hombre es limitado. El hombre a la vez no es un autómata. Es un ser creado a la imagen de Dios, con intelecto, con voluntad, autodeterminación y emociones. Cuando toma una decisión, el hombre lo hace conforme a lo que desea. Es su decisión. Por lo tanto, él es responsable. Sin embargo, Dios sigue siendo soberano y su plan perfecto será llevado a cabo de manera completa y perfecta. ¿Quién entendió la mente del Señor? ¿Quién entendió? La respuesta, por supuesto, es nadie. Nadie entendió ni entenderá jamás la mente del Señor. No a plenitud, hermanos. Sus juicios son insondables y sus caminos son inescrutables. Como dice el profeta Isaías en el capítulo 40, versículo 28, Isaías 40, 28, su entendimiento no hay quien lo alcance. ¿Quiere repetir conmigo, amado? Diga, su entendimiento, el entendimiento de Dios. Diga, su entendimiento no hay quien lo alcance. Amado hermano, hermana, podemos y debemos confiar en Dios, aun cuando no entendamos del todo lo que está ocurriendo a nuestro alrededor. Nuestro Dios ha dado muestras innumerables de poder, de sabiduría, de bondad, como bien señala Pablo en Romanos 1:20. Todos estos atributos divinos se hacen claramente visibles, y es cierto, por medio de las cosas hechas. En el caso de su pueblo redimido, en el caso de la iglesia del Señor, sus muestras de amor y sabiduría son aún más abundantes, pues fue por nosotros que envió a su propio Hijo a morir en una cruz para redimirnos de nuestros pecados. Yo te pregunto, ¿acaso no puedes confiar en Él en aquellos momentos en los que no entiendes qué es lo que está haciendo Dios? ¿No puedes confiar en aquel que no escatimó a su propio Hijo? Dios no nos pide que actuemos en contra de la razón, pero el mandamiento más importante de las Escrituras es que amemos a Dios con todo el corazón, con todo el alma y con toda la mente. La fe no es irracional, pero es capaz de llegar hasta donde la razón humana puede llegar. Así que la razón nos permite levantarnos por encima de las circunstancias de dolor, de tragedia, de confusión mental, para llevarnos a descansar. Esa misma razón, esa misma lógica nos lleva a descansar en ese Dios que es infinitamente sabio. Esa misma mente que se confunde, que no tiene todas las respuestas, puede reflexionar y puede llegar a la conclusión de que hay cómo descansar en aquel que es infinitamente sabio y digno de confianza, que está llevando a fiel cumplimiento su plan soberano, aunque nosotros no lo entendamos. ¿Recuerdas a los 2 discípulos camino a Emaús, cuando el Señor resucitado se aparece a estos 2 discípulos? Ellos iban hablando en el camino de todas las cosas que habían acontecido, de cómo Jesús había sido entregado a las autoridades romanas y crucificado, y repentinamente uno de ellos comenta, desalentado, pues no podía entender, pero nosotros esperábamos que Él era
el que había de redimir a Israel. Eso es lo que la mente humana, aún en sus discípulos, esperaban. Esperaban que Jesucristo redimiera a la nación de Israel de la opresión romana. Esa era su lógica. Eso era precisamente lo que ellos tenían como conflicto en su mente. Sin embargo, no se daban cuenta que la redención había sido efectuada y consumada, no de un simple imperio romano, sino del imperio de la muerte. Dios había actuado de una forma distinta a como ellos lo hubiesen hecho y simplemente no lo entendían. Amado hermano, amada hermana, los caminos de Dios, por favor guarda esto, los caminos de Dios son inescrutables. Una vez más el Señor te dice, mis pensamientos no son como tus pensamientos. Una vez más el Señor te dice y te recuerda, hey, hijo mío, hija mía, mis caminos no son como tus caminos, dice el Señor. Y alguien pregunta y dice, ¿y cómo son? Y el Señor contesta, son más altos que los cielos. Son más altos. Mis caminos son más altos. Mis pensamientos, dice el Señor, son más altos que vuestros pensamientos. Así que Él nos ha revelado sus pensamientos y caminos de modo que podamos entenderlos, pero no olvides que esa revelación es limitada, ese entendimiento es limitado. Miramos la vida como quien observa el pequeño pedazo de un enorme tapiz y para colmo lo está viendo por detrás. ¿Te ha pasado eso? Un tapiz, lo ves por detrás, ves puros hilos cruzados. No te das cuenta lo que está al otro lado. Para nosotros no es más que es una maraña de hilos que no sabemos ni de dónde vienen ni a dónde van. Pero algún día veremos el tapiz por delante y percibiremos, como ahora no podemos percibir en este cuerpo mortal, la complejidad y la hermosura de su diseño. Entonces alabaremos a Dios y le daremos gloria por cada hilo, por cada color, por cada textura. Pero no tenemos que esperar hasta que podamos contemplar el tapiz desde la parte de adelante. No. Nosotros podemos alabar a Dios y descansar en Él y en su providencia desde ahora. El creyente anda por fe, no por vista, pero conoce lo suficiente de Dios como para poder decir junto al salmista, Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones, por tanto no temeremos, aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar, aunque bramen y se turben sus aguas a causa de su braveza. Nunca podremos entender plenamente los pensamientos y caminos de Dios, pero siempre podremos confiar en Él, aunque nos duela, porque nuestro Dios es infinitamente sabio y digno de confianza. Pero amados, esa no es la única lección práctica que podemos extraer de este texto. Aprendemos también que la labor más beneficiosa, más noble, más profunda a la que puede dedicarse la mente humana es la de conocer a Dios y sus caminos, sabiendo que son más altos. Los logros más sublimes del hombre, por tanto, en las ciencias como en las artes, nunca podrán compararse con el conocimiento de Dios y de su palabra. Los incrédulos se jactan de sus avances intelectuales y muchas veces miran al creyente con desprecio o con pena, como personas de mente cerrada, manipulables. ¿Pero acaso existe algún tema más profundo, pregunto, al cual dedicar nuestra atención, nuestra vida, que el tratar de conocer a Dios y sus caminos, sabiendo que son mucho más altos que los nuestros
y que nuestro entendimiento tiene un límite. ¿Acaso puede un hombre encontrar aguas más profundas en las cuales sumergirse que las que encontramos en la bendita palabra de Dios? ¿Puede el hombre encontrar un asunto más beneficioso al que dedicar sus pensamientos que al Dios Altísimo y sus caminos? ¿Existe acaso un privilegio más grande que conocer a ese Dios? Como dice Jeremías, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas, mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme, dice el Señor, y conocerme, que yo soy Jehová. Jeremías capítulo 9, versículo 23 y 24. Jeremías 9, 23 y 24. Es que, amada iglesia, no existe mayor privilegio que conocer a Dios, al Dios infinitamente sabio, cuyos juicios son insondables y sus caminos son inescrutables. En uno de los primeros sermones de este gran predicador Charles Spurgeon, dijo lo siguiente: la ciencia más elevada, la especulación más encumbrada, la filosofía más vigorosa que puedan jamás ocupar la atención de un hijo de Dios es el nombre de Dios, la naturaleza de Dios, la persona de Dios, la obra de Dios y los hechos de Dios. La existencia de ese gran Dios, a quien llamamos Padre. Hoy terminando, en la contemplación de la divinidad hay algo extraordinario, hay algo beneficioso para la mente. Amados, en esta contemplación de ese Dios infinitamente sabio, en esa grandeza de Dios, nos damos cuenta que es un tema tan vasto que todos nuestros pensamientos se pierden en su inmensidad, tan profundo que nuestro orgullo se hunde en su infinitud. Ningún tema de contemplación tenderá a humillar a la mente en mayor medida que los pensamientos de Dios. Por eso muchos no les interesa conocer de Dios, porque son orgullosos, prepotentes, altivos. El tema del conocimiento de Dios humilla la mente, al mismo tiempo la expande. Con frecuencia piensa en que Dios tendrá una mente más amplia que el hombre que se afana simplemente por lo que le ofrece este mundo estrecho. Amados, nada hay que desarrolle tanto el intelecto, que magnifique tanto el alma del hombre, como el estudio, la investigación devota, sincera, la meditación continua de este tema, la deidad de Dios. Además, a la vez que humilla, ensancha la mente. Este tema tiene un efecto eminentemente consolador. La contemplación de Cristo proporciona un bálsamo para toda herida. La meditación sobre el Padre proporciona descanso de toda aflicción. Y en la influencia del Espíritu Santo hay bálsamo para todo mal. ¿Quieres librarte de tu dolor? ¿Quieres ahogar tus preocupaciones? Entonces ve, por favor, zambúllete en lo más profundo del mar de la deidad, piérdete en su inmensidad y saldrás de allí como a levantarte de un lecho de descanso renovado, fortalecido. No conozco nada que sea tan consolador para el alma, que apacigüe las crecientes olas del dolor y la aflicción, que proporcione realmente paz ante los vientos de las pruebas, como la sincera y ferviente reflexión sobre el tema de la deidad, el conocimiento de Dios. Por último, también aprendemos de este texto cuán absurdas son las religiones inventadas por los hombres. No debemos olvidar el contexto en el que esta declaración fue hecha en el capítulo 11. Oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Pablo no estaba sentado bajo la sombra de un árbol meditando en la maravilla del universo o del diseño del cuerpo humano. Él estaba disertando sobre el Evangelio. Es al considerar este maravilloso plan de salvación ideado por el Trino Dios
desde antes de la fundación del mundo, que Pablo prorrumpe en este canto de alabanza. Oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Nunca hubiese podido la mente humana concebir el mensaje de salvación revelado en las Escrituras, ni este puede llegar a conocerse por deducción mental. Dios tenía que revelarnos el camino por el que debemos transitar para regresar a Él, y eso es precisamente lo que Él hizo en el Evangelio. Por eso no existe medio de salvación que aquel que Dios ha provisto en la persona y obra de nuestro Señor Jesucristo. El Hijo de Dios se hizo hombre. Este es el mensaje, mis amados. Oh profundidad de la riqueza y la sabiduría de Dios. El Hijo de Dios se hizo hombre, vivió una vida perfecta de obediencia, luego murió en una cruz para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Amados, oh profundidad, esta es la riqueza, la sabiduría del conocimiento de Dios. Si bien nosotros no podemos entender todas las complejidades envueltas en este maravilloso plan de redención, al menos Dios ha revelado lo suficiente para que sepamos lo que debemos hacer: arrepentirnos de nuestros pecados y confiar plenamente en su Hijo, en su justicia perfecta, en su muerte en la cruz y en su resurrección. Todo aquel que tal haga vendrá a conocer a Cristo, al único Dios vivo y verdadero. Yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí, dice el Señor. Quiera Dios que algunos que no poseen todavía este conocimiento, el plan de salvación de Dios, puedan adquirir, rindiéndose, arrepintiéndose. Esta es la esencia y el fundamento de la verdadera sabiduría. Amado Señor, gracias por esta palabra. Reconocemos nuestras limitaciones y a la vez reconocemos tu infinitud. Infinitamente sabio, infinitamente misericordioso, infinitamente justo, infinitamente santo. Infinito eres tú, Señor. Descansamos en tus brazos y guardamos esta palabra. Tu bendición sea sobre tu iglesia, sobre tus hijos y las familias que ellos representan. Hemos orado en los méritos de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Y todos decimos amén. Bendiciones, amados. Este fue un discipulado en línea de la Iglesia Cristiana Dios es Fiel. Esperamos que este tiempo haya sido de edificación para su vida. Gracias por habernos acompañado y por compartir este mensaje con otros. Si necesita ayuda o más información, no dude en contactarnos. Será para nosotros un privilegio servirlos. Dios los bendiga.